Teleamazonas presenta 24 horas con Belén Merizalde. Y empezamos, amigos. La Presidencia de la República y la Asamblea Nacional vuelven a discrepar, esta vez por la ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El Legislativo cuestiona al Ejecutivo por enviar un nuevo veto cuando procedía la publicación de este en el registro oficial. Las discrepancias entre el Ejecutivo y el Legislativo se mantienen debido a la ley reformatoria a las leyes del IES y del BIES, pues la Asamblea Nacional, mediante este comunicado, dio a conocer que el presidente de la República, Daniel Noboa, cometió un acto inconstitucional porque no dispuso que esta ley se publique en el registro oficial, sino que envió una nueva objeción a la norma, cuando esto no correspondía, porque el texto ya fue vetado parcialmente el pasado 12 de abril y posteriormente analizado por la Corte Constitucional. José Chalco es abogado constitucionalista y él es claro en afirmar que una ley no puede ser vetada dos veces. El equipo jurídico de la Presidencia de la República se equivoca y se equivoca sistemáticamente con un error de bulto. El Ejecutivo cree que puede vetar dos veces, cuando la ley orgánica de la función legislativa es taxativa en su artículo 65 y establece que una vez que hubo la objeción o veto presidencial por razones de inconstitucionalidad o también por razones de inconveniencia de una norma para el país, esto se resuelve en la Asamblea. Cabe destacar que el 21 de mayo la Corte Constitucional remitió el dictamen correspondiente a la Asamblea para su tratamiento con un plazo de 30 días. Respecto al tema, la Presidencia también se pronunció al respecto. En este comunicado justificó la pertinencia de este nuevo veto, afirmando que se envió la segunda objeción parcial por inconstitucionalidad y por inconveniencia, porque identificó el texto corregido de la Asamblea Nacional que presenta una inconstitucionalidad en el artículo 7 y un error en el artículo 9. Eso además que habría riesgo en la sostenibilidad de las finanzas públicas. En su momento, el presidente podrá plantear reformas a esa ley y si hay disposiciones que considere el Ejecutivo que son inconstitucionales, tiene que habilitarse a través de la Corte Constitucional. Recordemos que de los temas objetados por Daniel Noboa fue la nueva conformación del Consejo Directivo del IES, que incluye a 2 nuevos integrantes para sumar un total de 5. No obstante, la Corte Constitucional declaró improcedente el veto a este artículo y concluyó que no es un inconveniente incluir a 2 nuevos vocales al Consejo Directivo. La Corte Constitucional declaró improcedente el recurso para asignar un millonario presupuesto al Consejo de la Judicatura. Se trata de una acción de protección que fue presentada por el expresidente de ese organismo, Wilman Terán, durante el periodo del presidente Guillermo Lasso. La decisión de la Corte Constitucional finalmente fue tomada. Declaró la improcedencia de la acción de protección que Wilman Terán presentó en marzo del año pasado, es decir, cuando aún presidía el Consejo de la Judicatura, para exigir más presupuesto para la función judicial. Siendo más exactos, Terán, hoy procesado en los casos Metástasis e Independencia Judicial, exigía que el gobierno de ese entonces, a cargo de Guillermo Lasso, pague más de $250 millones al Consejo de la Judicatura. Déficit presupuestario que aparentemente se mantenía con este órgano de justicia. Pretensión que en un inicio fue aceptada parcialmente por una jueza de la Unidad Judicial de Quito y luego ratificada por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. No obstante, la Corte Constitucional ha declarado que se habrían obviado leyes específicas para regular el presupuesto general del Estado. La Corte sienta un precedente bastante importante para que las instituciones no pidan a través de acciones de protección disfrazadas a través de personas naturales modificaciones al presupuesto general del Estado. Este presupuesto al final del día la sentencia no se ejecutó y no se ejecutó porque el Estado peleó, digamos, ante la Corte Constitucional y por ahí hubieron una serie de incidentes jurídicos. Además, la Corte Constitucional resolvió declarar que los jueces José Miguel Jiménez Álvarez, Mónica Beatriz Bravo Pardo y Miguel Ángel Narváez Carvajal de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia incurrieron en error inexcusable. A decir de ambos constitucionalistas, ellos ahora enfrentarán sanciones. La sanción que pueden incurrir los jueces por esta declaratoria de la Corte Constitucional es desde una suspensión hasta la destitución. Una de las deficiencias de esta sentencia es que no se condena como parte accionante a Wilman Terán por haber desnaturalizado la acción de protección, haber abusado de esta garantía jurisdiccional y al menos haber sido
condenado en costas procesales. A criterio de ambos expertos, esta decisión de la Corte Constitucional incluso podría implicar que la Fiscalía inicie una investigación penal por el delito de prevaricato. La tarde del sábado se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio en contra de 11 personas procesadas por el caso Independencia Judicial. Entre ellos están el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, y la exvocal de ese organismo, Maribel Barreno. Para la Fiscalía, ambos funcionarios son autores directos del delito de obstrucción de la justicia. No obstante, Terán y Barreno aseguraron que este dictamen acusatorio carece de elementos suficientes que sustenten aquello. El caso de Independencia Judicial investiga la relación con actos que condujeron a evitar, mediante sanciones de suspensión y destitución, del entonces juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías. Y este fin de semana la CONAIE eligió a Leonidas Issa como su candidato presidencial. Issa se suma a al menos una decena más de precandidatos que buscan ocupar el sillón de Carondelet. Ser candidato presidencial, pero que ante el pedido del pueblo así lo hará. Es lo que dijo el dirigente indígena Leonidas Issa, quien este 20 de julio fue electo como el candidato oficial de todos los pueblos y nacionalidades que conforman la CONAIE. Yo no he pedido ser candidato. No quiero ser candidato, jamás he construido mi referencia como luchador en este país para ser candidato. Pero si hay una decisión colectiva, entonces esa decisión colectiva la asumimos todos. Fue Apauqui Castro quien oficializó que en esta asamblea extraordinaria de la CONAIE, donde participó la Cuarunari, la CONAICE y la CONFENAIE, se decidió ratificar a Issa como su candidato para los comicios de 2025. Pues en días pasados Pachacutic también decidió apostar por Issa, quien evitó participar de las manifestaciones del pasado 4 de julio por la eliminación del subsidio en los combustibles. Pero en esta convención sí criticó al actual gobierno. Porque no estamos enfrentando únicamente al muchacho presidente, Daniel Noboa. Estamos enfrentando a las políticas del Fondo Monetario Internacional. Lo único para lo que sirve el presidente Noboa es para hacer caso, agachar la cabeza e implementar las políticas que quiere Norteamérica. Mientras tanto, otros movimientos políticos como la Revolución Ciudadana definirán sus candidatos en una asamblea prevista para los primeros días de agosto. Pero entre los posibles candidatos presidenciales, con fuerza suena el nombre de Paola Pavón, actual prefecta de Pichincha, así como el actual vocal del CPCCS, Augusto Verduga, pero también el del ex jefe del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, y de la ex candidata del correísmo, Luisa González. Mientras tanto, el Partido Social Cristiano, que aunque tuvo una asamblea nacional el pasado 8 de junio, no se definieron candidaturas, pero suena el nombre de Henry Kronfle, actual presidente de la Asamblea Nacional. Hasta ahora, los precandidatos anunciados por un partido son Pedro Granja por el Partido Socialista Ecuatoriano, Andrea González por Sociedad Patriótica, Edwin Ortega con el respaldo del movimiento Gente Buena, Henry Cucalón por el movimiento Construye y por supuesto Daniel Noboa, actual presidente del Ecuador por ADN. Y precisamente de cara a los próximos comicios y a menos de 2 meses de que se inicie la inscripción de candidaturas, varias figuras aún no tienen movimientos políticos que auspician sus aspiraciones presidenciales. En esta lista consta, por ejemplo, la exasambleísta social cristiana Cristina Reyes y 2 oficiales de servicio pasivo de la Armada y de la Policía. Se buscan movimientos políticos. No concretar con alguno es lo que separa a varios personajes de su intención de correr por la presidencia de la República en las próximas elecciones generales. Dicen mantener conversaciones. La ex legisladora socialcristiana Cristina Reyes es una de ellas. Asegura estar convencida de querer participar como candidata a la presidencia. Las aspiraciones y las ilusiones y el deseo de servir están. No somos un país que pueda aglutinar a lo mejor un movimiento ciudadano, un tema de firmas. Necesitas la anuencia y necesitas también de alguna manera pues la venia de los partidos políticos para poder generar una candidatura. Ese es también el anhelo de 2 oficiales en servicio pasivo, uno de la Armada, Edwin Ortega, y Víctor Arauz, de la Policía. Yo les invito que echemos ese empujoncito que necesitamos para encontrar un movimiento que piense en país. Esto no se trata de izquierda o derecha, de capitalismo o socialismo, se trata de bondad. Ambos buscan acercamientos con tiendas políticas, es el requisito, pues en este tema, querer no es poder. Otro nombre, Luis Tillería, exconcejal latinoamericano en Londres, quien continúa en conversaciones con agrupaciones políticas. Los antiguos partidos políticos
que fueron y que son responsables de la esclavitud nacional no pueden guiar al país por su senda de liberación. Está también Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia por el correísmo, quien abandonó las conversaciones con Centro Democrático y empezó otras con Reto. Ellos buscan sumarse a una lista de precandidatos que ya va tomando forma, con rostros conocidos. En total, 17 agrupaciones políticas de carácter nacional están habilitadas para las elecciones de 2025. Habría por lo menos una decena de candidatos. Eso se sabrá con certeza cuando empiecen las inscripciones el próximo 13 de septiembre. Organizaciones sindicales analizan la posibilidad de realizar nuevas manifestaciones en rechazo a las políticas del gobierno de Daniel Noboa. Este 25 de julio, el Frente Unitario de Trabajadores tomará decisiones al respecto. Que no descartan nuevas movilizaciones en el país es lo que afirmó el presidente del Frente Unitario de Trabajadores, José Villavicencio, quien mencionó que el cuándo y cómo se tratará en la Asamblea Nacional del FUT programada para este 25 de julio. Hemos planteado continuar con varias acciones en distintas provincias que se han venido dando semanalmente como para las acciones que tiene planificado el Frente Unitario. Principalmente Villavicencio dijo los plantones o manifestaciones se han dado y posiblemente continuarán por 5 puntos centrales, como los acuerdos del gobierno con el FMI, la contratación colectiva, la defensa del seguro social, inseguridad y la eliminación de los subsidios. Evidentemente que las acciones van a continuar, pero ya las vamos a anunciar en la convención luego del debate. Serán plantoneras, serán debates con los ecuatorianos frente a lo que está pasando. Por ello hicieron un llamado a la unidad a otras organizaciones sindicales, como el Frente Popular, que también participará de la 19ª convención del FUT, y según su presidente analizan la posibilidad de unificar agendas. En reunión del Frente Popular en cada una de las provincias se determinó efectivamente el hecho de que es indispensable participar de esta convención. Nosotros creemos que si nos unimos estos 3 grandes sectores, el Frente Popular, el Frente Unitario de Trabajadores, al igual que la CONAIE, evidentemente que podremos hacerle retroceder al gobierno nacional en su intención de seguir incrementando el precio de la gasolina. Según Erazo, de no llegar a un acuerdo con el gobierno, estas manifestaciones podrían darse entre agosto y septiembre. Superada la elección del presidente de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana continuará con la selección de un nuevo fiscal y la renovación del Consejo Nacional Electoral. Estos procesos se desarrollan en medio de una reconfiguración de fuerzas en el pleno de ese organismo. La elección de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura dejó la huella de una nueva mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana, una donde han quedado por fuera el presidente y la vicepresidenta del organismo. En esa mayoría, 3 llegaron a sus cargos postulando juntos, vistiendo un mismo color. Una de ellas es Yadira Saltos, aunque dice que sí, pero no. Bueno, yo no soy de la Liga Azul, como lo quiere llamar, pero efectivamente estuvimos 7 compañeros que participamos conjuntamente. Ahora el organismo debe elegir al sucesor o sucesora de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Un proceso que aún ni empieza, pero que ya va generando comentarios. Un borrador con las consideraciones del proceso de selección se difundió en redes sociales. Y ahí, entre otras cosas, se plantea que en la etapa de oposición no hay evaluación oral, cosa con la que Saltos dice no estar de acuerdo. Se plantea además que personas investigadas por la justicia puedan postular. Eso es algo que sucede en todos y cada uno de los reglamentos para designar las máximas autoridades. Si no se encuentra una sentencia en firme, no se puede declarar la falta de probidad. En todo caso, dice que es un borrador apenas, que las comisiones técnicas deben reunirse y que el Pleno, la mayoría en él, decidirá. Es una discusión que deja para lo posterior. Pero no es todo. El organismo debe también renovar a los vocales del Consejo Nacional Electoral en medio de un proceso de elecciones generales. Hasta noviembre se finalizan los 5 vocales ya del Consejo Nacional. No vamos a alcanzar. O sea, vamos a seguir con CNE. Recordemos que un concurso toma entre 8 meses, 1 año, hasta 2 años, Milton, para la designación. Y aunque se refiera a nosotros cada vez que habla de la mayoría, dice que no hay ninguna y que si la hay es porque los otros así lo creen. Intentando explicar eso que dicen es la reconfiguración de poderes en el pleno del organismo.
Hace pocos días se registró un fallo global de Microsoft, lo que desató incidentes aéreos, financieros e incluso sanitarios. Ecuador no fue la excepción. Expertos en este tema nos explican más en el siguiente reportaje. El sector aéreo a escala mundial fue uno de los más afectados tras el fallo en los sistemas de Microsoft a raíz de una actualización de la plataforma de seguridad informática, provocando así vuelos cancelados, retrasos e interrupciones. Aunque en menor magnitud, Ecuador también se vio afectado tras esta falla y únicamente se registró la cancelación de un vuelo internacional. En Ecuador ha habido ciertas empresas que fueron afectadas, pero inmediatamente reaccionaron y se reinstaló o se reinició. Básicamente era de reiniciar varias veces y se puso en funcionamiento. La afectación es simplemente hacia todos los que usan el sistema operativo de Microsoft, pero no todo en el mundo se usa Microsoft. Expertos explican que como tal, la falla no fue de Microsoft, sino por la actualización defectuosa de la aplicación de ciberseguridad. Y este incidente no habría sido el primero que ocurrió. La falla se da por una actualización en la aplicación de ciberseguridad de CrowdStrike que genera una incompatibilidad con el sistema operativo Windows. Entonces, para aquellas empresas que tienen la protección de CrowdStrike, que recibieron esa actualización aplicada a sus sistemas Windows, esos sistemas se cayeron. Ambos expertos coinciden que tras la caída mundial de este sistema se perdieron billones de dólares y aunque parece hoy estar solventado, aún en puntos como en aeropuertos, bancos y hospitales monitorean la situación, redirigen el tráfico afectado a sistemas alternativos para así aliviar este impacto de una manera más conveniente. Por ello, si otra vez esta falla vuelve a ocurrir, los entendidos dicen que hay que estar preparados. La tecnología de por sí es inherentemente sujeta a riesgos. La tecnología no puede garantizar nunca un 100% de disponibilidad. Que las empresas tengan planes de contingencia. En este caso, esperemos las actualizaciones, no actualicen su computadora hasta que estemos seguros de que el propio Microsoft ya hizo una corrección con CrowdStrike, es decir, ya hay un parche que se llama un parche para conectar, para poner y tapar esta fisura que se ha producido en el sistema operativo. Eso además que se recomienda a los ciudadanos quienes usan directamente estos sitios informarse por los canales adecuados. Justamente las aerolíneas internacionales reanudaron gradualmente sus servicios el sábado, esto un día después del fallo informático sin precedentes que provocó caos en varios sectores. Según Microsoft, solo el 1% de todos los sistemas con Windows se vio afectado. En el sector aéreo inició una progresiva vuelta a la normalidad. Las aerolíneas internacionales reanudaron gradualmente sus servicios el sábado, al día siguiente de un fallo informático sin precedentes, que afectó también a hospitales y empresas financieras de todo el mundo. La avería se debió a una actualización defectuosa de un programa antivirus del grupo de ciberseguridad CrowdStrike Falcon en los sistemas operativos Windows de Microsoft. El problema con el software de CrowdStrike es que cuando deja de funcionar, toda la computadora deja de funcionar y ni siquiera se enciende en este punto. Y eso no solo significa que no puedes hacer ningún trabajo, sino que también significa que es difícil solucionar el problema. El apagón canceló vuelos en una multitud de aeropuertos, donde centenares de pasajeros llenaron terminales a la espera de saber si podían viajar. Varias aerolíneas estadounidenses informaron que ya habían reanudado sus operaciones, aunque aún seguían cancelados cerca de 1.280 vuelos. Las operaciones también volvieron a la normalidad en los aeropuertos de la India, Indonesia, Singapur, Hong Kong, Corea del Sur y Tailandia. Asimismo, los principales aeropuertos de Europa en España, Francia, Italia y Países Bajos dieron luz verde para la llegada y salida de vuelos. Y aunque los servicios globales empezaron a volver a la normalidad, pasarán días hasta conocer el alcance total de la crisis que afectó a una multitud de países. 13 horas con 23 minutos. 4 personas asesinadas y 4 heridas es el resultado que deja 2 ataques armados en la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí. Los hechos se registraron en zonas comerciales de la ciudad durante el sábado en la noche. Eran las 20 horas con 30 minutos cuando el conductor de este vehículo color rojo fue asesinado mientras circulaba en la calle 13 y avenida 16, una zona comercial del centro de la ciudad de Manta. La víctima de 23 años falleció de forma inmediata cuando 2 sicarios que circulaban en una moto realizaron los disparos. Comerciantes del sector cerraron las puertas de sus locales por temor al hecho.
Otro acto violento también se registró en el interior de un restaurante en el sector Barbasquillo, sur de la ciudad de Manta. En este local de comidas, 2 sicarios que se movilizaban en un vehículo color negro ingresaron realizando varios disparos a 2 mujeres que se encontraban en el sitio, quitándoles la vida. Como resultado de este hecho violento, tenemos 2 personas de sexo femenino fallecidas. Las víctimas se encontraban en el interior del establecimiento y es en ese sitio donde han sido víctimas de la agresión por parte de estos sujetos, quienes por medio del uso de armas de fuego proceden a atentar contra la vida de estas personas. Bueno, nosotros nos encontramos activados en todo el distrito Manta, realizando labores de búsqueda de sospechosos, vehículos, motocicletas. Producto de los disparos, 4 personas resultaron heridas y fueron llevadas a una casa de salud. Una de ellas falleció en horas de la mañana de hoy. En las 2 escenas del crimen, los sicarios dejaron este panfleto, el cual se atribuye que lo habría realizado la organización delictiva Los Pepes. Estos actos aparecieron mientras la Policía Nacional se encontraba realizando patrullajes de control en algunas zonas de la ciudad de Manta, ya que hace 11 días atrás empezaron nuevamente estos hechos violentos, a pesar de la permanencia del bloque de seguridad. Se dictó prisión preventiva a 2 presuntos implicados en el asesinato de 5 pasajeros de un bus interprovincial que cubría la ruta Guayaquil-Tulcán. Los detenidos serían integrantes de las bandas delictivas AK-47 y Grupo Terror. Las primeras investigaciones y pericias sugieren que los detenidos están relacionados con el ataque armado en el interior del bus de la Cooperativa de Transporte San Cristóbal, en el cual fallecieron 5 personas. Durante la captura, las autoridades incautaron un arma de fuego, una alimentadora y 75 cartuchos de 9 milímetros. El bus que cubría la ruta Guayaquil-Tulcán circulaba por la vía Babahoyo-Pueblo Viejo cuando fue interceptado por 2 camionetas con ocupantes armados. Estos dispararon contra el vehículo para obligarlo a detenerse en el recinto La Aurora. Tras romperse el parabrisas, los agresores subieron al bus, revisaron los asientos y exigieron a los pasajeros alzar la cabeza para reconocerlos. 5 personas fueron baleadas y murieron, entre ellas un niño de 5 años. Se trataba de una familia de venezolanos. Uno de ellos había estado preso por sicariato, por asesinato. La policía informó que los fallecidos eran parte de una familia que abordó el bus en la terminal terrestre de Babahoyo. Se dirigían a Tulcán con la intención de cruzar la frontera hacia Venezuela debido a amenazas recibidas. La única sobreviviente del ataque fue una mujer madre del menor fallecido. Entre las víctimas se encontraban su esposo, padre y cuñado. Vemos de que esto no es un asalto de carreteras. Hay que tener claro, esto estaba dirigido, esto se podía haber cometido aquí en Los Ríos o en Tulcán. La Fiscalía ha procesado a Edgar García Vite y Eusebio Velázquez Colón por tráfico de armas y se les dictó prisión preventiva. Según las investigaciones, los detenidos pertenecerían a 2 bandas delictivas, AK-47 y Grupo Terror, que se dedican a la extorsión y robo en ejes viales. Su ubicación geográfica y la poca presencia del Estado hicieron de Durán una tierra apetecida por 2 bandas criminales. Ministerios y secretarías del ámbito social que hoy intervienen en la zona de esta urbe afirman que cerca de 16,000 familias viven en asentamientos irregulares, mientras que más del 50% de la población se encuentra en condiciones de pobreza. Que la vulnerabilidad de Durán en términos geográficos reside en su estratégica ubicación para el tránsito de bienes ilícitos a través de Guayaquil. Así consta en el plan de gobernanza de Durán elaborado con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito. En este documento también se indica que la falta de servicios básicos y obras esenciales han sumado a que bandas criminales tomen el control de ciertas zonas y creen su propio sistema delictivo ante la ausencia del Estado. A la acera, aquí afuera del Colegio de Abogados. Un ejemplo de esto fue esta oficina paralela encontrada a tan solo metros del municipio de Durán. Aquí tramitaban de manera ilícita títulos de propiedad. La Secretaría de Asentamientos Irregulares indicó que dentro de los 58,6 kilómetros cuadrados de extensión que posee la ciudad, 41 zonas se encuentran sin regularización, lo que significaría que 16,000 familias viven en predios de forma ilegal.
Uno de estos sectores es el recinto La Delia, donde tan solo en un día se detectaron 20 viviendas sin documentación de sustento. Lo importante es que ya nos legalicen, salgan las escrituras, y para nosotros es muy importante esto. En este mismo sitio, en cambio, habían casos de delincuentes que se habían apropiado de al menos 40 viviendas, que eran reclamadas por sus verdaderos dueños. Ya las personas están cogiendo la confianza de venir a denunciar las casas en las cuales ellos tienen escrituras y han sido despojados para poder recuperarlas. Pero no es lo único que durante 20 años se ha cultivado de manera inapropiada en Durán. La ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, menciona el incremento de la pobreza y extrema pobreza que se registra en Durán, cifra que alcanza el 65% según el último censo. Hemos presentado públicamente el espacio que va a ser el nuevo espacio integral familiar, donde van a estar el Centro de Desarrollo Infantil, servicios de otras instituciones del Estado. Rovira, quien asegura estar trabajando en la reconstrucción del tejido social en estas zonas, junto con otros ministerios, detalla haber iniciado ya con programas productivos para incorporar a mujeres que también se encuentran en los círculos delictivos. Esta semana vamos a entregar justamente en Durán el crédito número 20.000 y vamos a capacitar en materia financiera. Los índices de educación son otra cifra en rojo en Durán, pues menos de la mitad de su población tiene título de educación básica y solo el 11,4% logró obtener un título universitario. Junio fue el mes más violento en todo el país, según datos del Ministerio del Interior. Esto pese al inicio de la segunda fase del Plan Fénix. El delito ha migrado y ha aumentado en un 300% en provincias como Azuay, Cotopaxi y El Oro. 592 personas asesinadas, junio se convierte en el mes más violento del 2024. Esto si se lo compara con febrero, en el cual se reportaron 367 muertes violentas. Conforme a las estadísticas del mismo Ministerio del Interior, desde la declaratoria del conflicto armado interno, el país ha tenido tan solo 3 meses de una aparente calma, tomando en cuenta que la curva más baja se posesionó en febrero y los números comienzan a crecer en marzo y abril, pero hasta ese momento sin llegar a los niveles del 2023. Esto tomando en cuenta la presencia de militares en las calles y estado de excepción vigente. En mayo la tendencia continúa al alza, con 563 asesinatos. En este lapso, coincidentemente, el gobierno también anunciaba el inicio de la segunda fase del Plan Fénix. Hoy nos encontramos en una segunda etapa de la guerra. Una guerra que se ha sectorizado. Para junio, las muertes violentas y los delitos no solo mostraban un retorno de las bandas criminales a territorios de Guayas, Esmeraldas y Manabí, esta última aún intervenida por el bloque de seguridad, sino además se evidenciaba la migración de delitos en otras provincias como Azuay, que en febrero registró 5 muertes violentas y ya para junio se desbordó y reportó 20 asesinatos, lo que representa un incremento del 300%. Un panorama igual se muestra en Cotopaxi y El Oro. En esta última provincia, que se reporta un incremento de 16 a 62 homicidios, Machala ha sido la ciudad más golpeada, en tanto que en Azuay, el cantón Camilo Ponce Enríquez, es donde se ha concentrado la ola de violencia. Esto se debe a la presencia de la banda criminal Los Lobos, quienes tienen cooptado al menos 20 concesiones mineras. Seguimos revisando más noticias. En lo que va del año, en el país se han vendido cerca de 7.300 vehículos híbridos y eléctricos. Esto según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Los ciudadanos optan por adquirir este tipo de automotores de menor consumo tras la eliminación del subsidio a los combustibles. Tras la eliminación de los subsidios a las gasolinas, cada vez se vuelven más atractivos para los consumidores los vehículos eléctricos, los cuales no requieren de gasolina, y los híbridos, que ahorran un 40% del consumo. Que cuando más alto es el precio de un combustible, de la gasolina o del diésel disponible en un país, también al mismo tiempo cobran mayor importancia la decisión del consumidor al momento de la compra y adquisición de un vehículo, el consumo. Pero no solo eso, sino que estos vehículos se vuelven más atractivos para el consumidor por otras razones. En el caso de los vehículos eléctricos, estos no pagan IVA, aranceles ni el impuesto a los consumos especiales, mientras que los carros híbridos deben pagar únicamente el valor del IVA del 15%. El impuesto selectivo a los consumos especiales, cuando el valor del vehículo es más alto, supera los $70,000, por ejemplo, llega a representar el 35% del precio de venta al público. Ese impuesto, pues no pagan los vehículos híbridos, los vehículos eléctricos tampoco.
En el país, de enero a la fecha, se han vendido cerca de 7.300 vehículos eléctricos e híbridos. Durante este mismo periodo del año pasado, se vendieron cerca de 5.300. Las ciudades en las que más se venden vehículos electrificados son Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. Según Jaime Cucalón, gerente general de Ecuavía, este año la venta de vehículos híbridos ha aumentado en un 41% y la venta de eléctricos en un 22%. El cliente ya no quiere un carro que le consuma $80 semanales de gasolina, quiere un carro que le consuma muy poco. Entonces buscan ahora sí alternativas de carros menos consumidores. Cucalón afirma que para fomentar la comercialización de estos vehículos es importante que sus aranceles se mantengan en cero y que existan más puntos de carga para los carros eléctricos. Porque mientras la gente solamente pueda tener los cargadores dentro de sus casas o dentro de sus trabajos, difícilmente la venta de carros eléctricos se va a masificar, porque la gente necesita tener dónde cargarlos. Los carros eléctricos e híbridos se han vuelto una opción de preferencia en especial para los millennials y centennials, quienes optan por vehículos que no generen un impacto ambiental. Richard Carapaz se coronó como rey de la montaña en el Tour de Francia. Sus logros llenan de felicidad al deporte ecuatoriano, pero principalmente a su comunidad y a su familia. Jairo Jacome se encuentra en la casa de los padres de la locomotora del Carchi para contarnos cómo han vivido estos nuevos logros. Hola, Jairo. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. El ambiente sin duda es de alegría y felicidad en todo el territorio ecuatoriano, más aún acá en la provincia, en la tierra de Richard Carapaz. Nos encontramos en la casa de sus padres, donde se encuentran al momento también pues observando lo que es esta participación acá en el Tour de Francia. Y precisamente vamos a escuchar las declaraciones de sus padres. Don Antonio, estamos en vivo para Teleamazonas. ¿Cómo es ese sentir de los triunfos conseguidos por Richard? Sí, muy buenos días. Estamos muy felices de haber logrado, mi hijo, los grandes triunfos que cuando recién pensábamos que estaba mal, pero hoy en la tercera semana nos ha dado una alegría muy grande para nosotros como familia, como tanto para nuestro país. Y estamos muy felices, muy contentos, y creo que todo el pueblo ecuatoriano y nosotros como familia, como padres, estamos muy contentos, muy felices de tener un hijo como Richard. Perfecto, muchas gracias. También nos encontramos con doña Anita Montenegro. Doña Anita, ¿cómo es ese sentir? Un alegrón más que nos da Richard Carapaz. Muy contentos, muy felices por ver el mismo que ha triunfado. Es un honor para nosotros como padres, como para el pueblo ecuatoriano y también para Latinoamérica. Estamos demasiado felices. Es un honor para nosotros. Perfecto, muchas gracias. También pues el ambiente que se vive acá en la casa donde creció Richard Carapaz, donde consiguió sus primeros pasos en el ciclismo. La gente, como observamos, también festejando lo que es estos triunfos. Muy buenas, ¿me ayuda con su nombre, por favor? Mi nombre es Darwin Taimal. ¿Cómo se siente al ver este triunfo de Richard Carapaz? Muy alegre, muy contento ser de la tierra de Richard, de un campeón que está dejando un legado a la niñez, un gran ejemplo para las próximas generaciones, que salgan futuros campeones. Muy bien, también por acá, tu nombre, por favor, ¿me ayudas? Mi nombre es Carlos Taimal. ¿Qué le dices a Richard Carapaz por este triunfo? Que nunca se desanime, que siempre va a ser fuerte. Perfecto, y usted también me ayuda con su nombre. Mi nombre es Gladys Coazapaz, me siento muy contenta al estar aquí en la casa de Richard Carapaz, poder festejar junto a la familia y desearle los mejores éxitos y que es un gran ejemplo para toda la niñez y la juventud. Muy bien, muchísimas gracias. Pues estas las impresiones, lo que es el sentir de la ciudadanía carchenses, ecuatorianos en general, que participaron aquí en la casa donde dio sus primeros pasos de Richard Carapaz, viendo su participación y alegrándose, por supuesto, por estos nuevos triunfos y alegrías que brinda a todos los ecuatorianos. El informe que tenemos al momento, el ambiente acá en la tierra de Richard Carapaz, en Playa Alta, en lo que es la parroquia rural de El Carmelo. Retornamos en estudios con más información. Una buena tarde. Así es, Jairo, todos felices por la participación de Richard en el Tour de Francia. Mientras tanto, en el Cantón Mejía, al suroriente de Quito, se celebran los 141 años de cantonización. Por sus fiestas se desarrollaron más de 50 eventos, entre ellos el tradicional Paseo del Chagra, en el que participaron miles de ciudadanos.
Con baile, música, fiesta y por supuesto con chagras de verdad, como dicen en el Cantón Mejía. Así es que se llevó a cabo el tradicional Paseo del Chagra, donde participaron miles de ciudadanos, todos ellos celebrando los 141 años de cantonización. Esta es una fiesta internacional donde que nosotros hemos preparado muchos eventos públicos para que la gente venga y disfrute. Y lo más lindo es la coordinación de seguridad. Esto significa la costumbre del hombre del páramo, del hombre del campo, que viene a desfilar acá cada 20 de julio. Gracias por venir a Machachi. Y es que este evento busca honrar las tradiciones agrícolas y ganaderas del país. Según las autoridades, más de 5.000 ciudadanos participaron de esta festividad, con la que se culminan las fiestas del Cantón Mejía. El Paseo del Chagra es una interculturalidad entre toda la región y se siente bastante alegre, y yo opino que la gente tiene que venir y visitar el Paseo del Chagra. Bajan todas las haciendas del tema del Pedregal. Es una festividad que se viene festejando de muchos años atrás. Hay familias que son muy tradicionales de aquí. La tradición se sigue manteniendo. Y así es como miles de chagras y ciudadanos de distintos puntos del país han llegado hasta aquí, hasta Mejía, para celebrar los 141 años de cantonización con el tradicional Paseo del Chagra, declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial desde el año 2018. ¡Y que vive el Cantón Mejía! Y al ir culminando el desfile, incluso pudimos observar la algarabía de ciudadanos de otras ciudades que llegaron hasta aquí. Así como también de otros países como Perú y Colombia que estuvieron presentes. Todos ellos, propios y extraños, hacen una invitación para quienes aún no han acudido a disfrutar de las fiestas del Cantón Mejía. Es un orgullo, nuestras tradiciones. Esto de aquí es nuestra esencia, es nuestra identidad. Y además lo que tenemos aquí es una unión de país. Que vengan, que disfruten, es una tradición muy bonita, es algo que se lleva en la sangre ya de muchos años atrás. Fueron alrededor de 2,5 kilómetros de recorrido, en los que delegaciones del cantón, personajes principales y ciudadanos vestidos con ponchos y sombreros saludaron a Mejía por sus 141 años. La tradicional competencia nacional de coches de madera se vivió con mucha alegría este fin de semana en el Cantón Cañar. En el evento participaron pilotos de distintos lugares del país y la gente salió a las calles para disfrutar de esta fiesta que perdura durante los años. El fin de semana, un evento lleno de emoción, velocidad y adrenalina se vivió en el Cantón Cañar en la tercera competencia nacional de coches de madera. La tradicional carrera congregó a decenas de pilotos de todas las edades, provenientes de diversas partes del país. Fue organizado por el colectivo Coches de Madera Cañar. Competidores de Pelileo, Payatanga, Lausí, Sampo Llegas de Quito. Entonces, la tercera nacional válida. Ya llevo casi 30 años corriendo, participando, y entonces me gusta, es una tradición que tenemos desde niños, desde jóvenes. Que es preferible 1000 veces invertir en un coche o invertir en algo de esto para evitar el alcohol, las drogas y ser un muchacho saludable. Mi carro es hecho en las llantas, es con ejes de fierro, de ahí la base está hecha de un tablón. Club Coches Benito Verones de Alauxí, gracias a nuestro amigo, el que fue anfitrión de todo esto, que está en el cielo. Aquí es la segunda vez, pero en mi tierra he corrido años, desde los 17 años vengo corriendo. Una hora antes, los pilotos se concentran y revisan las réplicas de coches de diferentes modelos, elaborados con metal, caucho y madera. Luego suben hasta el Buerán, zona alta donde inicia la competencia con la ayuda de un copiloto que los empuja. Así recorren la Panamericana durante 20 minutos. Mientras que en las calles de la ciudad, la gente se emociona y aplaude su llegada. Es un evento del pueblo para el pueblo. Y estos eventos que se realizan traen mucha expectativa al pueblo, porque es una tradición que se viene desarrollando desde hace muchos años atrás. Estos eventos ayudan a fomentar la cultura y a fomentar nuestra historia como pueblo y nuestra identidad. Que poco a poco se va recuperando, ya que ahora esta juventud creo que se está perdiendo a través de los celulares y toda esta situación. Una vez concluida la competencia, todos celebran. Los organizadores entregan reconocimientos a los competidores que han participado durante muchos años y los premios a los ganadores. Vengo desde la provincia de Tungurahua, Cantón Patate.
Es el segundo año consecutivo que me llevo el primer repuesto a Patate y nada, apoyando a la gente de aquí de Cañar. Este es un evento que va cobrando importancia y que perdura en cada generación como una tradición familiar en el Cantón Cañar.